Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El de hoy es un episodio particularmente especial porque es una entrevista que yo quería hacer, y no estoy exagerando, desde mucho antes incluso de que existiera este podcast. Os pongo un poco en antecedentes. Apple abrió su primer Apple Store en España en 2010 en Barcelona y no fue algo aislado porque era lo que sabíamos que era una etapa de expansión, que iban a llegar muchas Apple Store en muy poco tiempo. Iba a haber más aperturas, entre ellas la de Valencia. En 2011, en Valencia, ya sabíamos que Apple iba a abrir su primera tienda aquí, empezó a hacer entrevistas a los futuros empleados, empezó a salir mucha noticia en prensa muy relacionada con esto y sabíamos que la apertura iba a ser para ese mismo año o como mucho para el siguiente, para 2012. Y en general teníamos esta atmósfera de esto ya casi está. Muchos estábamos muy contentos con la situación, ¿no? Por fin llega Apple a Valencia, era la época del apogeo del iPhone, el iPad acababa de llegar, estábamos todos como muy entusiasmados. Pero no todo eran buenas noticias porque la gran referencia, o una de las dos grandes referencias que había en ese momento en Valencia para los usuarios de Apple, era un Apple Premium Reseller llamado Illa Digital, que en valenciano significa Isla Digital. Y claro, la pregunta era cuánto iba a notar un Apple Premium Reseller la llegada del peor competidor posible para ellos, que era la propia Apple. Para más Inri, esta tienda, Ella Digital, estaba a 500 metros del emplazamiento que iba a tener la Apple Store, muy céntrico, es decir, un paseo. Formaba prácticamente del mismo paseo incluso comercial que mucha gente hacía los fines de semana o por las tardes, y eso ponía muy en entredicho qué iba a ser de esa tienda, ¿no? Para cuando abriera Apple. Apple abrió en diciembre de 2011 esa Apple Store en Valencia, y yo recuerdo muy bien esa etapa. Recuerdo ver en Twitter a una persona que trabajaba allí, que es María Baisauli, como curiosidad paisana mía, de Torrent. María, recuerdo leer pues algunos tuits suyos en esa época y recuerdo que poco después de la apertura del Apple Store hubo un cartel en la puerta de Illa Digital en el que decían que cerraban un par de días o tres por inventario. Yo en ese momento no noté nada extraño, fue un suceso sin más. Pero cuando acabó ese tercer día de inventario, recuerdo muy bien un tuit de María en el que decía y fin, no me quedan fuerzas ni para llorar. Y ahí supimos que Ella Digital no estaba haciendo un inventario, sino que estaba siendo desmantelada. Estaban cerrando la tienda, estaban, pues eso, finalizando su aventura apenas un par de meses después de que abriese la Apple Store de Valencia. Me interesaba muchísimo desde hace tiempo conocer esa historia. Yo a María nunca había hablado en persona o digitalmente con ella hasta ahora. Y el otro día le escribí para decirme, mira, me acuerdo mucho de esta historia, me acuerdo mucho de cuando comentabas esto, de cuando sucedió todo aquello, y me encantaría escuchar tu historia, me encantaría escuchar tus recuerdos de aquella época, desde mucho antes de que ya abriese la Apple Store de Valencia y tú empezabas a trabajar en Ella Digital, hasta aquella situación tan fea, ¿no? Hasta aquello que pues, no nos hizo ninguna gracia. Y la ha invitado y muy amablemente ha accedido a participar. María, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Lo que decía al principio no es una invención. Yo quería hacer esa entrevista de hacía un montón de años, desde mucho antes de que existiera este podcast, y por fin el día ha llegado. Además, enseguida, súper amable, me accediste a hacer la entrevista, me dijiste que sí, sin conocerme de nada, lo cual te agradezco todavía más. Y, y nada, pues sobre esa época quería preguntarte, ¿tú en qué año entraste en Illa Digital? Pues bueno, he tenido que hacer bastante memoria porque han pasado ya unos cuantos años y concretamente fue en enero de 2009. Tenía yo, pues nada, acaba de cumplir, bueno, tenía 23 añitos, recién salida de casa casi, prácticamente. O sea, tú recién salida de casa y finalizando los estudios, me imagino, y Apple No, apenas iba por el iPhone 3G. Era todo súper incipiente. claro, mi caso fue, bueno, un poquito diferente porque yo, bueno, empecé a estudiar informática superior, me di un batacazo muy grande, dije esto, no sé, entrabas en la primera clase de programación, me hablaban de cosas que no entendía nada y diciendo, no sé qué me he perdido, no sé si me salta un trimestre, esto cuándo empieza. Fue un año pues eso, sales del colegio y la vuelta que te da. Y nada, ya me pasé a informática de gestión, técnica de gestión. Y nada, estuve unos añitos, me fui de Erasmus y cuando volví dije, mira, pues es que esto no acaba de ser lo mío. O sea, no me veo yo trabajando concretamente de esto, no sé qué quiero hacer. Vamos a ver por dónde van las cosas. Y en esas que no recuerdo bien si fue Silta, Juan Tatay, que algunos conoceréis por ahí del mundo de Twitter, creo que me comentó que había una oferta de trabajo, no recuerdo muy bien ahora mismo, no quiero poner.
Y me comentó que había una oferta de trabajo en ella y dije, bueno, pues digo, vamos a ver, o sea, no, yo Apple lo conocía a lo justito, veía gente en la escuela con un Mac y decía, el Mac está en las pelis, tal, pero yo apenas había tocado el Mac en mi vida. En la escuela, de hecho, no había aulas Mac, no, era como un poco, todo era tema Linux, tal, y no se veía. Y pues allá que fui, y recuerdo que la entrevista, o sea, estaban bastante desesperados en ese momento, tenían, bueno, dos chicas que apenas se enteraban mucho de cómo iba todo. Y recuerdo que la entrevista fue enseñarme un módulo RAM y me dijo, ¿sabes lo que es esto? Y le dije, sí, una memoria RAM. Y dice, vale, ya está, puedes empezar. Y yo, vale. Y fue un poco así, fue como, bueno, pues nada, era mi primer trabajo, yo no sabía o sea, no sabía completamente nada de Apple. Había visto un iPhone, había visto cosas, pero ponerse allí en serio, pues era una aventura nueva. Y bueno, con 23 años, pues ahí. Claro, es que ya no es solamente que tú tuvieras un contexto académico mucho más orientado seguramente a Linux, sino el hecho de que es que en esa época Apple era casi residual. En esa época yo ni siquiera tenía tampoco el primer Mac, no se veía muchos en la universidad ni siquiera, que es como un poco lo que hoy en día es su hábitat natural, ¿no? Desde hace un tiempo. Claro. Y de iPhone ni hablemos. Estaba el iPhone, el original, que no llegó a España, y el 3G desde hacía 3 4 meses. Entonces tú entras en Illa Digital y encima con 23 años, sin haber tocado apenas nada de Apple en tu vida, y cómo fueron esos inicios en esa época. A ver, fue de ponerse al día, absorber. Además, recuerdo que ese año, además, pues creo que fue el lanzamiento del 3GS, si no recuerdo mal, 2009. Empezó el tema de MobileMe, cosas en la nube, nuevo sistema operativo. Quiero decir, era como un choque wow, cuántas cosas nuevas. Y este mundo donde estaba, o yo donde estaba, porque no, apenas pasaba, yo me recuerdo cuando era pequeña, recuerdo pasar por casa de mi abuela, por ahí por Mestalla, y entonces estaba MGV, si no recuerdo mal, y yo ahí me asomaba en el escaparate y decía, ay, estos ordenadores y esto tal. Y entonces para mí fue como descubrir otro mundo, o sea, de inmersión total en el mundo Apple y vamos, a piñones del primer día, la verdad. Es decir, que entiendo que además del componente profesional, en el que de repente tenías que aprender muchos conceptos, muchos productos, Mm. cómo son los sistemas operativos, dónde está cada cosa, ¿no? También tuviste ahí una incursión más personal, ¿no? Por lo que dices, leo entre líneas, que también te sedujo todo ese ecosistema. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que fue, a ver, tuve la suerte de trabajar con un par de personas allí que llevaban muchísimo tiempo con la marca y por esa parte fue bastante fácil. Y luego, bueno, teníamos bastantes herramientas en línea para seguir, pues eso, pues canales para fomentar ventas, bueno, pues para aprender todos los programas nuevos que iban saliendo de sistema operativo. Teníamos bastantes recursos para nosotros ir formándonos. En esa época, todo el año 2009, digamos, desde que llegas, que apenas era pues, después de la campaña navideña, imagino, con el iPhone Mm, 3G, ¿no? Con el MacBook blanquito, imagino que también estaba sí, muy, muy a la moda en esa época, el muy de iMac moda. aquel. En esa época que estaba todo tan verde aún para Apple, ¿cómo era vender a Apple? ¿Qué clase de gente iba? ¿Notabais mucho que cada vez llegaban más personas interesadas de más estratos diferentes, por decirlo así? Sí, a ver, era bastante complicado, pues que, pues bueno, venía mucha gente de calle, pero ¿esto qué es? O mucha gente de la zona, pero ¿y qué diferencia hay con un ordenador normal? Yo creo que era la pregunta que más se hacía y la que más intentábamos buscar una explicación. Nuestro público, pues eran diseñadores, había mucho público, profesores de universidades, sobre todo, pero estaba muy, muy acotado el mercado y hasta que yo creo que si no recuerdo mal, yo creo que con el lanzamiento del iPhone, que creo que por ese entonces llevaba la exclusiva Movistar, que lo Ujú. pusieron bastante difícil para nosotros, yo creo que cuando empezó a formarse un poquito más de revuelo, antes un poquito de la llegada del iPad al año siguiente, yo creo que ahí ya empezó a verse un poquito más la marca, con el tema de iPods también se veía bastante movimiento y yo creo que a partir de eso, de esas compras de, pues, eso, pues a lo mejor un iPod, estaban los Nano, estaban los Classic, la gente fue ya interesándose por esos productos y bueno, en exposición teníamos absolutamente todo. Y pues eso, un poco el toquetear, un poco qué diferencias hay, qué puedo hacer con esto.
pues bueno, eso es lo que intentábamos redirigir esas compras hasta lo que es la máquina final. Pero, pero bueno, o sea, yo creo que había de todo, absolutamente de todo. Desde un abuelito que quería saber para qué funcionaba, hasta, pues eso, un estudiante que acababa de empezar la carrera y tenía muy claro cuál era su ordenador. Y no recordaba lo que dices, pero es muy cierto que en esa época el iPod fue el gran producto estrella de Apple que sirvió de efecto halo, ¿no? Para que muchos empezásemos a interesarnos por, ok, el iPod me encanta, es el tipo de producto que me gusta, ahora quiero lo siguiente, ¿no? Y en muchos casos era el Mac el siguiente gran objeto. Exacto. Dentro de un Apple Premium Reseller sé que hay muchas restricciones, sé que Apple fija muchas directrices, no es algo que en el caso de Digital o de cualquier otro podéis abrir de la forma que queráis, ni siquiera abrir donde queráis, ni siquiera No. decorar como queráis, ni tener el stock que queráis pedir, sino que todo viene muy muy regulado por Apple, pese a no ser un Apple Store, sino ser alguien totalmente externo a Apple. Sí, ¿Cómo era ese día a día marcado por Apple? pues será pues lo que tú dices, estaba muy muy guiado desde toda la apertura. Yo al principio empecé a trabajar más como tema de marketing, necesitaba alguien que gestionase todas esas, pues eso, el product placement, pues van todos los carteles, tienen que ser así, los grandes, las lonas que iban encima de las mesadas también tenían que ser de una determinada forma, cómo tenía que estar la distribución de los ordenadores, de todos los accesorios, en qué posición tenían que ir, o sea, estaba todo al milímetro, al milímetro. La guía corporativa es que todo, no te podías salir por ningún lado, no podías, incluso las campañas, si tú querías hacer alguna campaña, o sea directamente de lo que es producto Apple no podías entrar, o sea, no había campañas para eso. Es únicamente las que fijaban ellos, sobre todo para estudiantes, profesorado y tal, pero eso estábamos muy, muy restringidos. Yo recuerdo entrar en esa época tanto en Illa Digital como en Catwin, que era la otra gran tienda de Apple en Valencia, y en ambos casos tenía una sensación que el paso del tiempo me confirmó, que era que estabais, ahora me confirmarás, igual es percepción errónea, pero mi sensación era que estabais más interesado en vender accesorio cruzado, venta cruzada, que en vender el dispositivo por sí mismo. Entiendo que por una cuestión de margen y de que Apple no dejaba mucho espacio, ¿verdad? Por supuesto, los márgenes eran, bueno, no recuerdo ahora mismo, pero eran muy ridículos. O sea, era, pues bueno, lo que intentábamos siempre era guiar incluso accesorios que no fueran nada de la marca. O sea, por eso intentábamos tener pues fundas, complementos, cables, todo lo que fuera para complementar todas esas ventas y realmente pagar, porque ese alquiler, para aquel entonces se llevaba mucho de lo que se facturaba mensualmente. Era muy difícil. Para la gente de Valencia que no recuerde la existencia de Digital, estaba en el Paseo de Ruzafa, en la esquina con Cyril Amorós, que es una zona extremadamente céntrica, muy comercial, muy cerquita de Colón, que es donde está lo que hemos comentado, la Apple Store hoy en día. Y sí, efectivamente, corroboro que ese alquiler no debía ser barato, sí, sin saber No, cuánto pagabais, pero me creo que fuese bien caro. Y además tampoco era una tienda pequeña, hacia esquina, daba dos calles, ¿no? Era todo un local escaparate. muy goloso. Sí, sí, sí. Y bueno, y De también hecho, pues éramos, en las buenas épocas pues éramos, creo que éramos seis más o menos, más bueno, luego los socios que también venían en algunos momentos y tal, pero que también teníamos bastante personal. También lo exigía la marca, quiero decir, teníamos que estar allí, no podíamos tener gente haciendo cola, esperando. Recuerdo que teníamos dos cajas y luego teníamos una persona de apoyo para todo lo que fueran consultas, lo que sería un Genius Bar, pero bueno, era la Illa Bar, que le llamábamos. tú estuviste ahí 3 años, ¿verdad? Trabajando. Sí, eso es. ¿Con qué cargo entraste y con qué cargo saliste? Pues entré pues sobre todo para un poco de apoyo en tienda pues acciones de marketing, sobre todo. Y luego pues acabé directamente como encargada. Ya, Vale, ¿en qué momento te hicieron encargada? Más o menos, pues aunque no recuerdes la fecha exacta. yo creo que fue un año y algo, cuando, sí, de entrar, más o menos. Es decir, que justo antes de que llegase el iPhone 4 con todas las operadoras disponibles y estallase todo, ¿no? La popularidad de Sí. Apple. Sí, la verdad es que nosotros no nos subimos al carro de los iPhone porque tuvimos muy mala experiencia con el primer modelo. Se nos atragantó un poquito y decidimos dejarlo un poquito al margen el tema de la venta de iPhone, la verdad. Sí ¿En qué que sentido la mala experiencia?
Era muy, muy complicado el tema de compras. Estaba, bueno, pues lo típico, cuando hay un boom, todo el mundo viene en ese momento o días posteriores, no teníamos stock, la gestión, como te digo, con el 3GS, juraría que era con la compañía, con una compañía exclusiva y, pues la verdad es que ese momento yo creo que lo pasamos todos bastante mal y desde la tienda se decidió no gestionar el tema de iPhones por eso. Pero claro, nos teníamos que dar soporte a ese producto igualmente. Igualmente, aunque te lo hubieran comprado en la tienda de enfrente o en la operadora de enfrente, tú tenías que darle soporte ahí también. Y 2010, además de la época del iPhone 4, fue también la llegada del primer iPad. Sí. Que ahora pues quizás no es lo que era en su momento, pero los inicios, sobre todo en la época del iPad 2, más o menos, el primer iPad mini 2012, tenía bastante demanda y era bastante popular. ¿Recuerdas esa oleada de interesados por el iPad? Sí, fue, vamos, yo recuerdo tener días antes de tener de exponerlo, la noche antes, creo que lo tuvimos un par de días antes, y decir, madre mía, o sea, claro, en ese momento no habíamos visto una tablet en nuestra vida, o sea, lo más parecido era un Kindle, tal, pero no, o sea, era un iPhone grande, no, es que es más que un iPhone grande y sí que recuerdo ese momento con muchísimo cariño porque fue, vamos, un producto que para mí siempre va a estar ahí. De hecho, aún conservo mi primer iPad original de ahí de ella. Y vamos, yo creo que fue muy, muy especial ese momento. Y vamos, sí que tuvimos un problema de desabastecimiento al principio, pues intentaban repartir para todas las tiendas, por todos los APRs. Y yo creo que ese casi siempre ha sido un poquito ese fallo que hemos tenido allí de cuando lanzaban un producto nuevo no podíamos dar respuesta a todo lo que tenía. En esa época de boom del iPad que recuerdas con cariño, eh, yo también recuerdo que era un producto singular en cuanto a que yo era estudiante en esa época, me interesaba mucho Apple, pero a mis compañeros, a la gran mayoría, no les interesaba nada. Y con el iPad sí que recuerdo una pequeña fascinación que no era usual, que no habían tenido con los iPhone anteriores, que no habían tenido con los iPod en general, ni mucho menos con los Mac, más allá de la curiosidad de la manzana, es raro, tal, ya está. Y con el iPad sí que recuerdo pues, esas ganas de ir y probarlo y tocarlo y a ver qué es y a ver qué pasa, ¿no? Como si fuera casi una Sí, sí, especie de sí. alien. ¿Recuerdas tú también a la tienda lo que decías, este momento de tenerlo en la exposición, los primeros días, la gente yendo a verlo casi como si fuera pues una falla, ya que estamos en Valencia? Exacto. Sí, 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 era como una adoración. Era como, madre mía, o sea, sí. Recuerdo pasar 1000 veces el paño, porque a ti también así tenía que ser, ¿no? O sea, tenía que estar esa mesa impoluta, tenía que estar el cristal perfecto, los cables y tal. Como que era la mesa especial. Además, la recuerdo que estaba a la izquierda de una de las cajas y vamos. O sea, era como el producto estrella en ese momento, nadie se fijaba en nada más que no fuera eso. Ahí supongo que también el iPod que hay cuando tú llegaste a la tienda era bastante protagonista porque no Mm. había iPad, porque el Mac todavía daba para lo que daba, porque el iPhone, lo que tú decías, ni os centrabais mucho ni seguramente era muy fácil. Eh, ¿Cómo recuerdas ese declive del iPod, ese momento en que ya la gente empieza a dejar de mirarlos tanto? Y no sé si tienes alguna anécdota del estilo de, pues antes teníamos no sé cuántas mesas con el iPod y cuando me fui solo teníamos una o dos o algo así. Yo creo que en cuanto a espacios, sí que es verdad que se redujo bastante. Además, bueno, también fue la época de salieron los iPod Nano de colorines, que teníamos que tener varios también en exposición. Los Shuffle siempre se siguieron vendiendo bastante bien, pese a su, bueno, tenía su público. Yo debo decir que el Shuffle tenía su público. Luego también recuerdo la entrada del iPod Touch, que fue como, quiero un iPhone, pero no, pero me llevo un iPod Touch. Era como, a ver, sí que es verdad que fue un poquito para abajo. Yo creo que lo que más se notó sobre todo fue en el Classic. Y yo creo que la llegada sobre todo del iPhone fue el punto un poquito ya de caída de los iPhone para mí. Claro, es cierto que el Shuffle, quizás por el hecho de que costaba creo que 50 euros o algo así, entraba dentro de la compra visceral, ¿no? Pues venga, tengo un aguinaldo, tengo un no sé qué, ahorrado un poquito, pues me doy el caprichillo y también era como una especie de compromiso contigo a medio plazo de voy a empezar a correr y lo voy a hacer con este iPod Shuffle, ¿no? Y era como que era un aliado en tus buenos propósitos. Y lo del touch La sí pincita- que... ¿El qué? y te ponías ahí la pincita visible. Exacto. Sí, tenía ese toque simpático, ¿no? Distinto, muy apropiado para el deporte y tal. Y luego también lo que decías del touch, no lo recordaba, pero también es cierto que el touch muchas veces era el reemplazo barato del iPhone, ¿no? O incluso el Exacto. iPhone para quien no podía pagarse un contrato y una tarifa de datos y todo esto, sino que
A mí me pasó con 19, 20 años. Todavía no estoy para un iPhone. Voy a por el iPod Touch, que lo puedo sacar ahí a la venta en 1000 anuncios o no sé qué historias. Sí, Imagino que ese también arrasó efímeramente, ¿no? sí, fue muy, muy cortito el periodo que tuvo de boom, sin duda. Mm. Ya estamos en 2010, ya estamos en la época del iPad, iPhone 4, etcétera. ¿Recuerdas en qué momento te enteras de que Apple va a abrir una tienda, no solamente va a abrir en España, sino también una concretamente en Valencia? Pues yo creo, no sé si fue, bueno, es que yo diría, no sé si empezó por 2011, que empezaron las reformas, o finales de 2010, me parece demasiado, no lo recuerdo bien. Sí que recuerdo el tema de, uy, están reformando un local en la calle Colón. Recuerdo, pues bueno, amigos de hace muchos años asomándose por las verjas, intentando ahí quitar a ver si veían algo distintivo, algo tal, como si en una hora te fueran a poner el logo ahí. Pero sí que recuerdo como muchos curiosos, mucha gente haciendo fotos todos los días para ver si cumplía con alguna estética de algo Apple Store, con todo eso. Recuerdo incluso, bueno, ya cuando se hacía un poquito más evidente, los rumores eran mucho más claros, de incluso llegar a preguntar a Apple España, nosotros nos regíamos por Apple España en ese momento, llegar a preguntar de, bueno, ¿van a abrir un Apple Store? No, yo no sé nada, yo no, claro, era como, es tan evidente, o sea, quiero que me lo digas, quiero decir, al final no. Pero bueno, sí que recuerdo eso como un poquito también de rabia, de decir, bueno, es que lo sabes perfectamente, sabes lo que implica y aquí estamos. O sea, había que luchar hasta el final. Sí, es cierto lo de Apple, me imagino tal cual la respuesta de un Sí, Apple Store sí. en Valencia. Primera noticia, no sé qué me estás diciendo, No, ¿no? Y no tenía a lo sé. mejor la llave cogida en la espalda ya para inaugurar el mes siguiente. Porque Exacto. además es que es justo lo que tú dices, era muy evidente, había muchísima noticia, mucha filtración al respecto de no sé quién ha salido, que se ha reunido con tal, esto es otra señal inequívoca, y luego ya pues el muro negro, las entrevistas del trabajo y todo aquello. Claro. ¿En qué momento, si lo recuerdas, piensas, bueno, pues ya es evidente que van a abrir una Apple Store en Valencia, aunque los de Apple España me digan que no saben nada? ¿Qué supone esto para mi trabajo, ¿no? Para mi puesto y la empresa para la que trabajo? Yo creo que no, o sea, a ver, sabíamos lo que se venía encima, pensábamos que de alguna manera, o sea, los que habíais ido allí o los que habéis pasado por ahí sabíais el trato que nosotros teníamos, no teníamos directamente horarios, venías, tienes algún problema, estoy aquí, te echo una mano y si no lo busco o si no, hacemos lo que sea. Yo pensaba un poco que eso y un poco como un poco de ayuda frente a Apple España nos podía haber ayudado un poquito a, por lo menos, a salvar esas navidades que fueron catastróficas para nosotros. Pero bueno, siempre te aferras un poquito a esa esperanza de, bueno, la tienda de barrio, el trato cercano, bueno, pero no había nada que hacer, o sea, éramos los violinistas del Titanic, estábamos al fracaso absoluto. Es que estaba muy, muy cerca. Esa yo creo que fue la gran lástima, porque eso fue al final, pues mira, se dio así, que Apple decidió coger ese bajo, que estaba a 500 metros del vuestro, y Catwin, por ejemplo, tuvo otra suerte, ¿no? Pese a superar la crisis y todo aquello, pero estaba muy lejos, estaba en una zona de centro comercial, nada céntrica. Eh, ¿Cuándo recuerdas que empiezan, digamos, los problemas? El Apple Store abrió el 3 de diciembre, que creo que fue un par de Ujú. meses antes del cierre. Eh, Sí, Siento tener que sacarte estos recuerdos dolorosos un poco, pero bueno, yo creo que con el tiempo la vida no te ha tratado nada mal, por lo que sé. no. Entonces, ¿cómo recuerdas ahora esa época, ahora que han pasado más de 10 años? Pues yo creo que estábamos, a ver, no estábamos muy alegres, por así decirlo, pero estábamos un poco pues afrontando de cara a la campaña de Navidad. Sí que es verdad que nos faltó muchísimo producto, entonces llega un momento que ya no puedes competir con eso. Ya no es cuestión de marketing, no es cuestión de ponernos con un disfraz en la puerta para que entrase la gente. Ya era muy, muy complicado pues eso, hacerse cargo de esas ventas porque directamente no teníamos producto. Yo recuerdo pues eso, de no tener servicio. O sea, que ni siquiera había stock de producto. Exacto. Estábamos muy, muy Ostras. afectados. Entonces fue pues eso, intentar vender, pues intentar vender lo que teníamos, altavoces, o sea, el producto que teníamos, pues no tengo de 32, llévate el de 64, intentar redirigir esas cosas, pero claro, al final sabía la gente que a 500 metros lo iba a tener.
¿Notasteis mucho la apertura? Creo que fue un sábado, si no recuerdo mal. Sé que era diciembre, pero no recuerdo el día de la semana, pero me suena que fue sábado o viernes, no lo sé. Puede ser. Creo que fue viernes o sábado. ¿Notasteis mucho el mismo día de la apertura que de repente había menos gente en vuestra tienda? Seguramente, a ver, yo los sábados sí que no estaba, pero sí que es verdad que la afluencia los viernes por la tarde, los sábados por la mañana y sábados por la tarde era brutal. Y sí que entonces, de hecho, teníamos un contador de visitas y sí que se reflejó muchísimo porque pues eso, era un paso diario. Mucha gente directamente ya como que pasaba de largo. Ya, me voy a la Apple Store, Mm. ¿sabes? Y justo en campaña navideña, además. Claro, fue lo difícil de superar también. No sé si hubiéramos aguantado un poquito más, pero era bastante evidente. Una tormenta perfecta. Bueno, Y desde ese momento de la apertura, desde que notáis que el tráfico humano en la tienda ya está bajando, desde que encima no llega stock y cada vez cuesta más vender porque a veces no teníais ni la posibilidad de vender lo que sí que os estaban pidiendo, ¿en qué momento recuerdas como encargada las primeras conversaciones de esto tiene muy mala solución? ¿No? pues yo creo que no querían tampoco preocuparnos muchísimo, o sea, en cuanto a mí y a los empleados, el resto de empleados. Y bueno, pues acabamos de acabar la campaña de Navidad, pues eso, estábamos revisando stocks, estábamos pues eso, haciendo un poco de inventario de tienda también. Y sí que recuerdo un día que entraron, por entonces eran 3 socios. Y yo estaba siempre en almacén bajo y recuerdo verlos por las cámaras cómo entraban los tres. Y fue como, chicos, esto tiene que ser el fin. O sea, cuando faltó ir con traje. Pero fue bastante rápido. O sea, no. Pues bueno, ya iremos sorteándolo. O sea, harán un poquito de, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y me imagino, no quiero, tampoco quise hablar mucho del tema con ellos, pero me imagino que fue un poco así de, bueno, ya hemos tomado hoy la decisión, no podemos aguantar más, no lo podemos asumir, necesitamos que cerréis la persona ahora mismo. O sea, fue tal cual. No sé si era mediodía o una cosa así, y fue al momento. Y ahí fue cuando empezó el inventario aquel del cartel famoso de 2 o 3 días, ¿no? Exacto. Fue, fue un momento bastante duro porque mucha gente nos llamaba, oye, mira, es que tengo esto, es que tal, es que necesito que me ayudes, que no sé qué. Y el tener que decir, es que no, no puedo, y tampoco te puedo dar ahora mismo las razones, ¿no? Ya. Claro. Es que encima eso fue enero 2012 o febrero 2012, ¿verdad? Enero, sí, finales de enero de 2012, sí. Es decir, porque eso ocurre ahora y es una faena muy gorda, pero enero 2012 el panorama laboral era terrorífico. Yo recuerdo estar buscando trabajo de las piedras para compatibilizar con los estudios, no había nada, trabajabas muy mal, muy poco, de forma puntual, vente esta tarde a un catering y ya te llamaremos otra vez cuando haya algo más y da gracias, ¿no? Entonces tú de repente te ves con 26 años para 27, algo así, Ujú. Sí. todavía muy joven, de repente te ves ahí, ¿qué piensas? Pues dije, bueno, a ver, sí que es verdad, yo apliqué en muchas ocasiones a los puestos de trabajo que había, porque, bueno, al final llevaba 3 años haciendo eso, yo me veía capacitada y todo eran negativas. Yo recuerdo estar buscando hasta, vamos, por todos sitios, gente que trabajaba allí, tenía amigos trabajando allí, pero ¿por qué no me llaman? ¿Pero qué pasa? Es que directamente nunca se pusieron en contacto conmigo. O sea, y creo que lo más que llegué, que fue hablar con alguien, algún jefe que había por allí, era que, claro, yo ya tenía una experiencia previa y que preferían gente para formar. Ese era Mm. su excusa, por así decirlo. Como lo has dicho así un poco críptico, para alguien que sí no esté muy familiarizado, obviamente María está hablando de que intentó entrar después en Apple, directamente en el Apple Store, que habían abierto a esos 500 metros, ¿no? Pues oye, pues esto ya está hecho, pues voy a ir a lo más parecido a lo que estaba haciendo, que es esa tienda, ¿no? Y es lo que dices que no te daba la oportunidad porque ya habías tenido una experiencia previa vendiendo y Ujú. ellos entiendo que por lo que dices preferían a alguien virgen en ese sentido, ¿no? Alguien a Exacto. quien poder formar en cómo Alguien se de vende cero. en esta Ujú. empresa. Sí, sí, tal cual. Y no pudiste ir ni siquiera a una de las entrevistas No, no, que se hacían. nada. De todos los puestos, nada. Nunca, nunca tuve respuesta. Y yo tuve gente que pude hacer llegar currículums, recomendaciones, pero nada, no. Era una puerta blindada, completamente. Yo creo que Eso eso fue por... a mí lo más duro en el fondo, porque bueno, salía de eso que había estado 3 años
aprendiendo y digo, pues a lo mejor esto es lo mío, venga, vamos para allá. Pero bueno, ni con esas vamos. Esto, por dar contexto al oyente, esto entre la esfera de gente de Valencia muy cercana a Apple y todo Twitter y todo el rollo este, en esa época era habitual, incluso pues por mensajes privados de unos a otros, ir comentando, oye, pues a mi amigo no sé qué le han llamado para la entrevista, yo la tengo tal día. Exacto. Yo admito, yo participé en esas entrevistas, estuve en un par y gracias por todo y hasta nunca. Fue un poco la respuesta en versión educada, ¿no? Yo nunca llegué a entrar a la Play Store de Valencia, aunque también lo intenté en esa época. Y es un poco lo que dice María también. Se hablaba, ¿no? Eran entrevistas grupales con mucha gente. Yo igual no conocía a alguien directamente, pero de vista o del nombre de Twitter sí que sabía quién era esa persona, ¿no? Luego, si quieres, cuando acabe la entrevista te digo un par de curiosidades, María. Eh, y en tu caso, ni siquiera te dan esa oportunidad de acceder a una entrevista grupal ni nada así. No. En ese momento en que ella Digital ya es historia y en Apple no te llaman, pues nuevamente, ¿qué piensas? ¿Cómo te planteas el futuro en medio de una crisis tan bestia como aquella? Pues ahí estaba yo con mi piso en Valencia, sola, pues eso, pues tienes que buscarte la vida. Una opción era o volverte a casa o seguir para adelante. Y por aquel entonces, bueno, yo siempre me había gustado la cocina y nada, decidí apuntarme a un curso de cocina y a partir de allí, pues mi mundo empezó a girar por ahí y pues hasta a día de hoy, sí, ahí sigo. Un cambio radical, vamos, no quise saber ya nada más. ¿Y cuál es el recuerdo que tú tienes ahora o cuando ves a Apple o incluso cuando ves la Apple Store en Valencia? ¿Cuál es tu relación actual con Apple? Pues antes sí que era pues sí que me gustaba estar mucho más al día, intentaba, pues eso, todos los años, pues el nuevo iPhone, sí, me gustaba seguirlo pero yo creo que con el paso del tiempo, yo creo que tampoco creo que sea por eso, sino porque, bueno, al final no sé, la conexión como que tuve con eso, o incluso cuando paso por la Apple Store, todavía es como de una pequeña punzadita ahí en el estómago de lo que pudo ser y no fue, o no lo sé. Es un poco difícil de explicar, yo creo. Mm. Es que cuando estabas empezando a responder yo estaba pensando, no sé si esto va a ser un poco, no tengo ya esa conexión, ese interés tan permanente como antes, por simple dejadez, entre comillas, porque simplemente ahora estás más interesada a lo mejor en el entorno de la repostería, la cocina Claro, profesional, etcétera, o si te llena también esa última parte que decías de me da una punza y el estómago, es un recuerdo un poco también. amargo y me ha hecho desconectar. Tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí, un poquito de las dos, ya porque a lo mejor ya no forma parte de mis intereses actuales, pero también como un poquito de resquemor ahí de todo lo que pudo ser, pero sí. Mm. Si te sirve de consuelo, yo durante unos meses también tenía esa punzadita y esa sensación agridulce cuando pasaba cerca de la Apple Store. Me costaba, no fui a la inauguración, porque en ese momento de crisis brutal me hubiese venido de perlas poder trabajar en la Apple Store y no fue así. Y tenía ahí un poquito también esa especie de resquemor. Así que no estás sola. Por último, ¿qué aprendizajes crees que te dejó aquella época? Pues, a ver, vi lo que era sobre todo trabajar, no, bueno, aunque esto era una empresa, era una PR, no tenía que ver directamente con Apple España, que sí que es una gran más corporación, pero sí que entrar como en ese mundo es que era como mágico, recuerdo las formaciones, era como todo a lo grande, o sea, era como salir del cascarón y decir, madre mía, es que esto lo llevan todo a lo grande, o sea, las formaciones, los cursos que hacían, o sea, la metodología tan a rajatabla que tienen de trabajo, que bueno, eso puede gustar, ¿no? Ahí ya no me meto. Yo creo que era muy cuadrado, o sea, sí que aprendí pues eso, a ser un poquito más rectita con esas cosas pues eso, de corporación, de elementos gráficos, todo eso, todo lo que se relacionaba sobre todo con lo que yo hice de marketing. Y yo creo que lo que mejor me llevé fue el trato con las personas. O sea, y la verdad es que con los empleados incluso creo que formamos un muy buen equipo humano y sobre todo con la gente que era agradecida. Eso era, vamos, yo creo que de lo mejorcito. Mm. Antes has dicho lo de que igual el recuerdo demasiado fresco de Apple y ver la Apple Store y todo eso te da un poco una punzadita. ¿Crees que en tu día a día, ya sea en el ámbito personal o profesional, hay elementos quizás de perfeccionismo, de atención al detalle
que te vienen de aquella época? Hombre, yo creo que sí. Además, la pastelería es perfección. Para mí es exactitud y yo creo que un poquito eso sí que se me ha quedado ahí. Segurísimo. Bueno, pues me alegro de que haya pasado estos más de 10 años y todo haya ido tan bien, ¿no? Que seguramente en esa época pues, había más miedo, había más incertidumbre, qué va a pasar, ¿no? Esos años tan duros. Y Sí. bueno, pues nada, María, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con los oyentes de Loop Infinito y conmigo, también te lo agradezco un montón. Y nada, para despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde queremos que dónde quieres que te encontremos? Cualquier cosa que quieras anunciar es el momento. Bueno, yo creo que para cuando tenga a lo mejor algún sitio ya más privado con mis cositas, yo creo que sí. De momento trabajo para terceros y bueno, espero que algún día pueda tener algo que te diga, oye, tienes que pasarte por aquí en el pueblo, y ven a comprar. Bueno, ojalá, pero hombre, yo también iba pues un Twitter, un Instagram, un Twitch, un lo que tú quieras anunciar. Pues sinceramente, la verdad es que no estoy ahora mismo nada activa y bueno, no sé si lo iré retomando en algún momento de la vida, pero estoy bastante offline, yo creo. Bueno, pues espero que siga muy bien la vida offline. Espero que si algún día retomas más la vida online, quizás incluso puedes volver y hablamos más de otros temas Seguro. y ya entonces sí que cuentas un @ aquí estoy. Y nada, María, mil gracias, de verdad. Me ha encantado escucharte. Seguro que a la gente que escucha Lo Infinito también. Y nada, pues que esta es tu casa y cuando quieras volver aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues nada, y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.